Sigan con su vista, hermanos, la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios allá en Mateo 27, 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Recibimos puestos de pie, hermanos, a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta tarde. Gracias. Buenas tardes, hermanos y hermanas en el Señor. Vamos a dar este tema de cierre, ¿verdad?, en toda esta temática en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Padre, elevamos una vez más una oración de gratitud por darnos la oportunidad de ser embajadores tuyos, ser testigos, Señor, no oculares, pero sí, Señor, creyentes a la luz de lo que tu palabra nos ha presentado y sigue presentando. Ayúdanos, Señor, a no cerrar nuestros ojos a la verdad. Ayúdanos que si tenemos oído para oír, oigamos lo que tu palabra habla. Si tenemos ojos para ver, veamos, Señor. Y que de esta manera lo que un día sucedió, Señor, hoy trasciende. Rogamos, Señor, de que eso siga transformando vidas. Ayúdanos a afirmarnos en esta verdad presente y que tu Espíritu Santo obrando, Señor, también nos dé entendimiento. Nos abra el entendimiento como tu palabra lo dice, y Jesús tuvo que hacerlo, Señor, para que pudiésemos entender las Escrituras. Sé que no es sencillo, pero rogamos la existencia de Él, el poder de tu palabra, para que juntos seamos edificados en nuestra común fe en la persona de Jesucristo. En ese nombre oramos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y el día de hoy vamos a basarnos en este pasaje de la Escritura por un servidor, ¿verdad? Es una de las primeras veces que voy a exponer esta porción con el evangelista Mateo. Y aquí, hermanos, surge a la luz de la lectura que vamos a tener esta realidad que no está muy distante de lo que hoy podemos contemplar nosotros, que a veces es más fácil para una persona creer la verdad que la mentira. Es más fácil creer muchas veces la mentira que la misma verdad. La verdad no siempre, ¿verdad?, es tan fácil. Hay verdades muy difíciles de asimilar y de aceptar. Por ello muchas personas, hermanos, prefieren a veces, ¿verdad?, acallar sus conciencias y sus mentes, y a veces de creer que la mentira es verdad. Es difícil ver a veces realidades muy crudas, pero la realidad de este texto de la Escritura nos va a llevar hacia allá, hermanos. Y el día de hoy es apuntar sobre esta realidad que el mismo texto va a presentar, una resurrección anunciada, ¿sí? Resurrección anunciada. Esto podemos tomarlo como hermanos, prácticamente como una predicción de Jesucristo hacia su resurrección, pero también podemos tomarlo como una promesa de Cristo para con su pueblo, para con sus discípulos, hermanos. Y a veces es esta realidad de mirar a veces la verdad y no siempre asimilarla, no siempre quererla, porque bueno, vamos a ver a la luz de la Escritura que las palabras de Cristo eran conocidas, pero no siempre creídas. Y en muchos de los discípulos las tenían, hermanos, las habían escuchado, pero muchos de ellos las habían olvidado. Y vamos a analizar un poquito qué pasa a la luz de este relato bíblico. ¿Fe o miedo? ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? ¿Por fe o por miedo? Y aquí van a salir a flote, hermanos, los principales sacerdotes y fariseos, quienes se presentaron ante Pilato. El mismo texto de la Escritura lo va a presentar así. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y me sorprende, hermanos, notar lo que algunos otros ya resaltaron, ¿sí? Llamar a alguien Señor
y a otro engañador o impostor. Es increíble que los principales sacerdotes, quienes eran, vamos a decirle, hermanos, la crema innata del gobierno religioso, hayan llamado a Pilato Señor. Observemos el verso 63 diciendo, Señor. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré, hermanos. Tanta pleitesía para un gobernante que no era querido ni por ellos. Pero en este momento, hermanos, por conveniencias, por los intereses que mueven sus corazones, pues hasta le llaman Señor. Y lo sorprendente es que quien verdaderamente es Señor le llaman engañador o impostor. ¿Qué hacen estos personajes ante Pilato, hermanos? Bueno, querían asegurarse de que Jesucristo estaba fuera de su camino y que no permitiese que saliese de esa tumba. Querían asegurarse, ¿verdad?, que así fuese. Pues el verso 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Y el miedo que tenían allí, dice el texto, es, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Movidos por el temor, por el miedo, no tanto por la fe. Pero lo que sorprende es que recuerdan muy claramente las palabras de Jesús. El mismo texto señala ahí, ¿verdad? Diciendo, verso 63, nos acordamos que aquel engañador dijo. Es decir, hermanos, recordaban las palabras de Jesús, pero no las creían. Las palabras de Jesús fueron recordadas, pues el mismo texto lo cita así. Después de 3 días, resucitaré. ¿Sí? Es la palabra, la referencia que hacen a lo que Jesús un día habló. Estaban en los ciertos, verdaderamente así era. Mateo registra, hermanos, en varias ocasiones, a lo largo y ancho de su evangelio, tales palabras en las cuales Jesús declaró tal hecho con antelación, lo cual integraba tanto su muerte como su resurrección. Quiero que me acompañen allí en un recorrido breve sobre estas expresiones que Jesús mismo, hermano, fue diciendo y Mateo fue registrando y la gente pudo escucharlas. Mateo 12, cuando Jesús habla acerca de una señal. Bueno, son los líderes, los escribas y los fariseos quienes demandan señal del Señor. Y en el verso 39 la Escritura dice así, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y en qué consiste esa señal? Vean el verso 40 de Mateo 12. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por ello es que los principales sacerdotes y los fariseos le dicen que hay una guardia que custodia la tumba hasta el 3er día. ¿Sí? Entonces, no antes. De otra manera, hermanos, daban cierto crédito a las palabras de Jesús, pero no las creían. Bueno, en el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, capítulo 16, verso 21, el mismo Jesús va a decirle de esta manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, viene esta expresión, y resucitar al 3er día. Capítulo 17, versos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al 3er día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y una vez más, capítulo 20, verso 19. Después de anunciar por 3ª vez su muerte, hermanos, dice el verso 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al 3er día resucitará, hermanos. Son las palabras citadas por estos mismos líderes religiosos, ¿verdad?
Y lo que podemos ver, hermanos, que en tales palabras de Jesús, las cuales son recordadas, citadas, se puede vislumbrar tanto esa predicción que hemos leído a lo largo de lo que Mateo nos presenta, pero también podemos ver esa promesa, el de resucitar al tercer día. Y reitero, hermanos, entonces estos personajes, más que fe, ellos están evidenciando miedo. Aún muerto Jesús, ¿verdad? Para ellos todavía sigue siendo una sombra, sigue siendo una piedrita, sigue siendo alguien, hermano, que no ha sido fácil de desaparecer del mapa o quitar del camino como tal. Sí, es que no es tan sencillo, hermanos, nada más querer desaparecer una persona, nada más porque sí. Habíamos leído en Mateo 27, 18, que le entregaron a Pilato por envidia, ¿sí? Y que ellos mismos no le mataron, puesto no le era lícito. De lo contrario, ellos hubiesen hecho justicia por su propia cuenta, hermanos. Ahora bien, el texto de la Escritura señala que ellos demandaron de parte de Pilato una guardia. El mismo texto señala, hermanos, allí, manda que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Dice la Escritura que Mateo le dijo, ahí está, hay una guardia, y aseguradlo como sabéis. Es decir, aún con la guardia, el cuerpo de Jesús, hermanos, ya no estaba en la tumba. ¿Qué pasó? El mismo texto de la Escritura nos hace de manifiesto que hubo una necesidad. Pues la Escritura va a señalar, hermanos, que aseguraron el sepulcro. Dice el verso 66, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y observaba en uno de los signos, hermanos, que entonamos, que fue el 186, la tumba le encerró. Y el estrofa 2 dice, hermanos, de guarda se escapó Cristo, mi Cristo. El sello destruyó Cristo, mi Cristo. Es que en verdad, hermanos, dice que pusieron un sello, sellando la piedra y poniendo la guardia. De otra manera no había forma de alterar lo que allí había acontecido en ese aspecto. Pero de igual manera, hermanos, que no era fácil mover la piedra que colocaron en ese sepulcro. De antemano los guardias eran muchos que estaban allí. Pero bueno, el punto es que la conexión que va a hacer aquí el evangelista Mateo, hermanos, en relación a la tumba vacía, porque la tumba quedaría vacía y tendría que darse una explicación por qué estaba así. Para lo cual Mateo incluye, hermanos, un informe. Bueno, dos informes, el de las mujeres y específicamente el de los guardias. Y este informe las mujeres lo darán ante los apóstoles, pero los guardias la darán ante los principales sacerdotes y los fariseos, a quienes ellos en ese sentido, ¿verdad?, estaban bajo autoridad porque Pilato se los dio a ellos. Aquí vamos a hacer una conexión, hermanos, y no entraré muchos en detalles, solo lo que va a precisar este texto de Mateo, pues hay muchas otras teorías acerca de la resurrección, porque la tumba estaba vacía. Y observemos que este relato de Mateo 27, 62 al 66, consecutivamente tiene la resurrección, pero si observamos el capítulo 28, hermanos, 27, 62 al 66. Luego el capítulo 28 del verso 11 al 15 nos va a mostrar Mateo el informe de la guardia ante los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Por qué, hermanos? Porque surgirá una pregunta. ¿Realmente los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús? ¿O quién se lo llevó? ¿Sí? Y en ese aspecto pone la resurrección entredicho. Mas esta es la razón por la cual Mateo integrará este relato o la continuidad de este relato, hermanos. Pues queda cómo hemos de considerar el hecho de lo que realmente pasó con el cuerpo de Jesús. ¿Realmente resucitó? ¿Podemos darlo como un evento confirmado? ¿O bien como un invento de los discípulos para mantener la memoria de Jesús? ¿Los discípulos realmente harían tal hazaña de poder hurtar el cuerpo de Jesús como los principales sacerdotes y los fariseos pensaban?
Dice la Escritura, hermanos, que ante tal hecho ellos tuvieron que establecer un plan. Y observa la Escritura así, hermanos, en los versos 11, que mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ese es el testimonio que nos da Mateo, hermanos. Hay una expresión, así como señalamos, ¿verdad?, que es más fácil creer la mentira que la misma verdad. De igual manera hay otra expresión que se dice así: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Aún mostrándose las evidencias, aún haciendo hincapié en las realidades, aún así decide no ver y por lo tanto decide no creer. Bueno, encontramos aquí, hermanos, que detrás de ello es el testimonio de Mateo en la investigación que hizo, puesto que la Escritura señala que se divulgó algo que no era cierto. Pero bueno, observemos cómo inicia esta continuación de los guardias en la tumba de Jesucristo. Verso 11, mientras ellas iban. He aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Observemos y pongamos atención a esta breve expresión, hermanos, mientras ellas iban. Tomamos nota, ¿verdad?, que es lo que el relato de la Escritura ha hablado del verso 1 al verso número 10. Las mujeres como tal, hermanos, darían a conocer el hecho de la resurrección. Y lo harían por dos razones. Una, porque el mismo ángel les habló, y dos, porque el mismo Jesús les salió al encuentro. Pueden observar del verso 1 al verso 8, hermanos, son las mujeres que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Fueron a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, y aquí está lo que ha acontecido, ¿sí? Un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron. No es que estaban dormidos, porque ese va a ser el testimonio que ellos van a dar luego. Y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y viene la aclaración del ángel: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Es como un testimonio fehaciente, hermano, de lo que el Señor o el Dios creador ha resucitado a Cristo entre los muertos, y su ángel es su testigo. Por lo que este es el primer testimonio que ellas van a tener en mente mientras ellas iban. ¿A qué iban, hermanos? A dar buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Pero no solo es el testimonio del ángel. El mismo texto de la Escritura, hermanos, nos va a decir que en el verso 9. Bueno, entonces ellas, saliendo del sepulcro, el verso 8, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, hermanos.
Esta es una de las realidades que presenta la Escritura, ¿verdad? Y solo hacemos mención de este pasaje bíblico, pues es el complemento de lo que las mujeres iban a hacer, pero también lo que el relato de la Escritura nos dice. Unos de la guardia, verso 11, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y así tal y cual habían acontecido, hermanos, no le habían quitado ni le habían puesto. Es típico, ¿verdad?, que decimos nosotros que hay cosas que le ponemos pies y cola. Pero en este momento, hermanos, en esta ocasión, tal y cual habían acontecido. No había más que añadir ni más que quitar, hermanos. Realmente ellos eran testimonio de cómo habían acontecido las cosas. Bueno, hablamos de las mujeres mientras ellas iban. Mas no serían las únicas en ir a dar a conocer lo acontecido. Bueno, parte de la guardia que custodiaba la tumba de Jesús también haría lo propio. Ahora lo que tenemos que tomar en cuenta son las reacciones, tanto de los discípulos con las buenas nuevas, tanto con los guardias con las buenas nuevas, pero que para otros resultaron malas noticias. Las reacciones, bueno, nos hicieron esperar. Dice la Escritura, hermanos, y aquí lo vamos a constatar ahorita, que los discípulos recibieron las buenas nuevas y obedecieron, puesto que acudieron al encuentro con el resucitado. Las palabras de Jesús para con las mujeres fueron estas. Verso 10 del capítulo 28. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y vamos a notar aquí, hermanos, que aunque no fue fácil o algo de asimilar tan fácilmente, ellos acudieron al encuentro con Jesús. Sí fueron. Vean el verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Sí obedecieron. Y donde señalo, hermanos, que no fue algo fácil de asimilar, por lo que dice el verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban todavía, hermanos. ¿Sí? No es tan sencillo. Bueno, quienes confabularon todo un plan para desmentir la resurrección de Jesús, hermanos, y estuvieron dispuestos a pagar una gran suma de dinero, a sobornar, a coaccionar, ahora sí que a callar conciencias en la vida de los guardias. Bueno, ellos, hermanos, sí tendrían sentencia de muerte ya, porque los guardias no podían dormirse, estaban para eso, ¿sí? Y ahora están dispuestos a testificar y decir, nos dormimos, pero la incongruencia que vendrá luego, nos dormimos, pero los discípulos se robaron el cuerpo. Y algunos dicen, si están dormidos, ¿cómo se dieron cuenta que los discípulos? O sea, no había congruencia, hermanos. El punto es que todo es una estratagema para desmentir este hecho, la resurrección de Jesús, hermanos. Y este sería un tema a ampliar y abordar en los 4 evangelios, puesto que en todos ellos, hermanos, se hace de hincapié que los discípulos se habían olvidado de las palabras de Jesús. Sus enemigos sí las recuerdan, pero los discípulos la han olvidado. Ahora, esto es lo que aconteció con los apóstoles. De otra manera, Mateo dice, sí obedecieron, creyeron y fueron. Mas los principales sacerdotes y los fariseos, hermanos, antes de ser buenas nuevas para ellos, fue todo lo contrario. ¿Cómo? Pues si nos aseguramos hasta de que ni de la tumba saliera, mira cuántos guardias pusimos y ahora no lo encontramos. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Bueno, ellos creyeron lo que la guardia dijeron porque no hablaban visiones. Realmente ellos fueron testigos de lo que aconteció. Así como las mujeres y luego los discípulos creerían a la palabra del Señor, hermanos. Pero como no pueden desmentir ese hecho, diseñaron todo un plan. ¿Sí? Y este plan, hermanos, era hacer creer que sus discípulos robaron o hurtaron el cuerpo del Señor. Bueno, algunos se preguntan, hermanos, igual aquí coloco yo esta pregunta.
Estamos hablando de los principales sacerdotes. Estamos hablando de los fariseos. Aquí no se incluyen los saduceos, y usted sabe por qué, ¿verdad? Porque los saduceos no creen en ángeles, en resurrección, ni en visión, ni en nada sobrenatural. Aquí simplemente se mencionan a los fariseos que sí creían en la resurrección, pero no en la de Cristo. Pero están los principales que enseñaban la palabra de Dios en el templo. Son los maestros de la ley, son los líderes religiosos. Pero lo duro, hermanos, es hasta dónde se ha corrompido la religión. No solo el templo había sido cambiado en ¿qué? En cueva de ladrones en lugar de ser casa de oración. No solo desmentían lo que Jesús afirmaba, sino la Escritura señala, hermanos, que estaban empeñados en hacer a Jesús a un lado y que no trascendiera su nombre y las personas creyesen en Él. Pero aquí se tiene que formular la pregunta, hermanos. ¿Se esperaría de ellos hacer algo tan poco honroso? ¿Recurrir a la mentira? ¿Serían capaces de hacerlo? Ya habían cometido asesinato, puesto que ellos pidieron que Jesús fuese crucificado. Hasta este momento han hecho de todo, han recurrido a todo lo posible, pero todo les falla. No se están saliendo con la suya. Bueno, al final Mateo, hermanos, los va a exhibir como todo lo contrario a lo que ellos afirmaban ser. Ellos afirmaban ser verdaderos hombres, hablar la verdad. Pero al final, ¿quiénes eran los engañadores? Los impostores. En el capítulo 27, verso 63, reitero, ¿verdad? A Pilato le llaman Señor y a Jesús dicen así: nos acordamos de aquel engañador. El engañador es Jesús, según ellos. Mas este relato de la Escritura, hermanos, Mateo lo integra aquí para hacer de manifiesto que aunque a Jesús le llamaron engañador, los mentirosos eran ellos. Hicieron hasta lo último para que la verdad no saliera a la luz. Y estuvieron dispuestos ¿a qué? A mover sus influencias. Estuvieron dispuestos a callar conciencias con sobornos. Estuvieron dispuestos a pasar por altos sus reglas sagradas, porque estaban actuando, ¿qué día? El sábado, que ellos nada tenían que estar haciendo allí, sino tenían que estar en reposo. Pero sobre todo, hermanos, estuvieron dispuestos a promover o a divulgar la falsedad. Pues el mismo texto dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, hermanos. Qué duro, ¿verdad? Se ha hecho mucho hincapié que la resurrección no es una falacia, es un hecho fehaciente. Hay muchos testimonios, hay muchos testigos. Pero lo que estos tramaron en este momento, hermanos, es la vil mentira. Y han pagado mucho precio para que se difunda. Yo creo que todos tenemos que ser cautelosos, hermanos, porque no creo que sea solo en ese tiempo que la gente pague para que una mentira se propague o se divulgue y los demás las creamos. ¿Sí? Aún así tenemos que tener la máxima paulina, ¿verdad? Que tenemos que examinarlo todo y pues retener lo bueno. ¿Sí? Entre sacar lo precioso de lo vil muchas veces. Como tal, hermanos, entonces ellos quisieron resistir el poder de Dios. Pues dijeron, aquí no aconteció nada, pongamos los guardas y allí los discípulos no pueden hacer nada. Los discípulos no, pero el poder de Dios sí. Y también, hermanos, quisieron evitar que las personas
creyeran o pusieran su fe en Jesús. Recuerden, el evangelista Juan registra que después de la resurrección de Jesús, muchas personas creyeron en Jesús. Y como tal, hermanos, dijeron, esto no nos conviene. Observemos rápidamente, hermanos, esta realidad presentada en este texto. Juan 11, verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es ahí donde se levanta Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, y le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Sí? Y la Escritura señala en el verso 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Matarle, hermanos. Jesús para ellos era alguien, el rival a vencer, reitero, ¿verdad? No pudieron resistir el poder de Dios. Quisieron evitar que las personas creyeran en Jesús. La realidad es que quisieron tapar el sol con un dedo, pero no pudieron. Mateo como tal, hermanos, es el encargado de sacar a la luz esta estratagema, puesto que entre los judíos se divulgaba lo que ellos confabularon, mas la verdad no se compartía. Fue necesario que tanto las mujeres como los discípulos sacaran a la luz, hermanos, una verdad que estaba siendo ocultada. ¿Sí? Y es la realidad. ¿Cuántas veces hemos dicho, verdad, que la mentira reina hasta que la verdad llega? Pero no sabemos cuánto tiempo la mentira puede estar allí, prevaleciendo como si fuese verdad. O cuántas veces nos ha dicho, hermanos, que a los cristianos deberíamos buscar un poquito más de la llenura del Espíritu Santo, o a quienes enseñamos el Evangelio, porque dice que a veces enseñamos la verdad como si fuera mentira, pero los que enseñan la mentira la enseñan como si fuese verdad. ¿Sí? Tenemos que pedir la unción de Dios a través de su Espíritu Santo, tener seguridad en su Escritura, en su palabra, hermano, para que la verdad se hable como es. Sé que no es tan sencillo hablar la verdad, porque hasta el día de hoy la expresión es que la verdad no peca, pero sí incomoda. Todo eso, hermanos, nos deja en claro, como lo presenta este evangelista Mateo, en claro que aún la evidencia más clara, ¿sí? Aún la evidencia más clara no afectará a los hombres, si no es la obra del Espíritu Santo efectuada en ellos. Recuerdo aquel pensador que dijo, ¿verdad?, que llegaría el tiempo cuando se tendría que disputar o pugnar por el solo hecho de afirmar que el pasto es verde. O el día de hoy, escuchar, hermanos, tener que decir, ¿es hombre o mujer? Bueno, demuéstramelo. Ya no es tanto lo que se ve y biológicamente se entiende y se cree. O sea, la verdad, hermanos, está siendo distorsionada, alterada, ocultada. ¿Sí? Pero es allí donde tenemos que tomar en cuenta que es el Espíritu Santo obrando. Y reitero, hermanos, porque los mismos discípulos les fue difícil. Leímos, ¿verdad? Sí fueron a Galilea, pero algunos dudaban. Y recuerden que esa es la preparación que hacen los evangelistas para presentar luego en escena a Tomás. Que claramente, ¿verdad? Desde ahí decimos que hasta no ver, no creer, hermanos. Las evidencias estaban allí, presentadas, pero ellos no las quisieron ver porque no estaban dispuestos a creer. Las palabras de Jesús fueron expresadas, recordadas, se acordaron de ellos, pero aún así no las creían.
El evangelista Juan señala, hermanos, que en algún momento Jesús le tuvo que decir a los líderes religiosos: escudriñen las escrituras. Se darán cuenta, ¿verdad?, que ellas son las que dan testimonio de mí. Y el mismo evangelista Juan 5:39 va a señalar en el verso 40: y no queréis venir a mí para que tengan vida. Se resistieron no solo a la verdad, sino a Jesús, que era en sí la verdad, hermanos. Pero no deseo dejar que simplemente, hermanos, estaba allí la incredulidad manifiesta. Jesús habló de la ceguera espiritual. Jesús hizo de manifiesto, hermanos, que aunque evidencias había, y por eso les dijo: no les será dada señal del cielo, sino solo la del profeta Jonás, que así como estuvo en el pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, pero al tercer día resucitará. Y esa era la señal que ellos pedían, hermanos, y Jesús se la estaba dando. Y una vez que se las dio, ¿creyeron? La gente pugna porque da evidencia, da argumento, y en esta área, hermanos, hay un área que sí tenemos todos que trabajar, que es la apologética, la defensa de la fe. Puesto que hay muchos que andan desmintiendo lo que para ellos es falsedad, ¿sí? Muchas veces creen que pues, los evangélicos simplemente lavan el cerebro en ese aspecto, ¿no? No se trata de ello ni de ganar adeptos, hermanos. A ninguno de ustedes se les predica el evangelio por tal de que vengan aquí. Lo que se les predica el evangelio para que vayan a Jesús. Jesús les cambie, les transforme, les renueve. Y luego busquen dónde congregarse para darle la alabanza y, como se le ha cantado, darle las aleluyas que Él solo es digno de recibir, ¿sí? Ese es el evangelio puro, el evangelio bíblico, que busca hacer no adeptos, sino busca hacer discípulos, pues es lo que Jesús estableció: id y haced discípulos en todas las naciones. Pero quiero hacer hincapié o énfasis, hermanos, en los que los mismos opositores o enemigos de Jesús dijeron: nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Es decir, se acordaron de las palabras de Jesús. Ellos mismos decían: no sea que digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y ellos lo catalogaron: será el postrer error peor que el primero. Habían aceptado a Jesús como Mesías y así lo habían recibido en la entrada triunfal. Y ahora decir que también resucitó, dice, ya ese sería el acabose. Ya no tenemos argumento en contra de él, hermanos. Las palabras de Jesús, Mateo las registró y ahora nos las dice a nosotros una vez más. El apóstol Pablo, hermanos, quiero citar allí, adelantarme un poquito a lo que luego Pablo escribiría, quien instó al creyente en Jesucristo, o a nosotros los creyentes en Jesucristo, a tener en mente y en corazón las palabras de Cristo. Y hay razones para las cuales la palabra de Cristo, bueno, Colosenses 3:16 así dice, ¿verdad? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Sí? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Recuerden que el evangelismo no se trata de mis palabras, de mis enseñanzas, de mis ideas, de mis opiniones. El evangelismo se trata de las mismas palabras de Jesús. Lo que Jesús dirigió e instruyó es enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Sí. No se trata de mi verdad, sino de su verdad. No de mi palabra, sino de su palabra. Y fue lo que Pablo instó, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cosa que Juan en su evangelio también puntualizaría. Pues el propósito del evangelista Juan, hermanos, era este: que las personas no solo conocieran, se admiraran, se asombraran de los milagros, de las señales, de las obras de Cristo, sino que también mirasen a su persona a fin de que creyesen en Él. Y aquí les voy a invitar a que me sigan, por favor,
parte de lo que es el Evangelio según San Juan. El capítulo 20, versos 30 y 31 dice la Escritura de la siguiente manera. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, es decir, en el Evangelio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No solo que se asombrara, sino que también creyesen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero detengámonos un momento aquí, hermanos. ¿Qué de las palabras que Jesús había dicho? No solo de la resurrección, de sus muchas enseñanzas. Yo siento que no fueron subestimadas o menospreciadas o menoscabadas, puesto tenemos 4 evangelistas relatándonos o narrándonos la persona y obra de Cristo. Tenemos todo un libro de Hechos, 28 capítulos, donde Pedro y Pablo y otros apóstoles y discípulos del Señor, hermanos, diseminaron desde Jerusalén, Judea, Samaria y siguen diseminando hasta lo último de la tierra las mismas palabras de Jesús. Y este hecho que hoy estamos enfatizando, la resurrección de Cristo. ¿Y por qué esto se hace necesario? ¿Por qué la pregunta, ¿qué de las palabras de Jesús quedarán en el olvido? ¿Pasarán inadvertidas? ¿Quedarán allá simplemente en Jerusalén? Como quedan los testigos muros de Jerusalén, ¿sí? Que si tuvieran vida nos hablarían de él, dice el himno. ¿Quedará ya, hermanos? Sí, Cristo salió de la tumba, pero sus palabras quedarán sepultadas o serán divulgadas. Y esto, hermanos, tenemos que tomarlo en cuenta, pues las palabras de Cristo no solo están para que las sepamos, están para que las creamos, para que las comprendamos y para que las compartamos. Ya que mientras unos divulgan mentira, como lo dice Mateo 27, se empeñaron, sobornaron, invirtieron mucho dinero, dice el texto, para divulgar la falsedad o la mentira. Otros hermanos, no somos partidarios de divulgar mentira. A todos nos molesta que nos quieran ver la cara hablándonos mentira. ¿O le gusta a usted que le mienta? ¿O acaso no busca cerciorarse si le están hablando la verdad o la mentira? ¿Usted cree cualquier cosa que le dicen? Mientras otros divulgan la mentira, nosotros hemos de aprender a conocer la verdad y a divulgarla. Bueno, el parte de la comisión de Jesús fue esa: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿por qué enfatizo, hermanos, lo que unos, verdad, sabían pero no creían? Ahora, nosotros sabemos, pero ¿sí creemos? Porque esa es la incógnita allí. Las palabras de Jesús entonces constituyeron, hermanos, el contenido central del mensaje del Evangelio. Jesús mandó a discipular, a bautizar, pero también enseñar sus palabras. Es allí, hermanos, cuando hemos de resaltar esto o enfatizar esto, mejor dicho. Cuán importante es vivir con las palabras de Cristo en mente y en corazón. ¿Debido a qué? Son la base de nuestra fe, son la seguridad de nuestra esperanza, pero son la autoridad de nuestro testimonio cristiano. ¿Y por qué enfatizar las palabras de Jesús, hermanos? Acompáñenme a Juan capítulo número 2. Juan capítulo 2. Y haré énfasis una vez más en la resurrección. De los versos 13 al 22, Jesús habla acerca de la purificación del templo. Y énfasis de Jesús, verso 19, respondió Jesús y les dijo, o palabras de Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días
lo levantarás, mofándose de él en sí. Mas él hablaba, aclarando, ¿verdad? Aquí el evangelista Juan ya. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y aquí viene lo que tenemos que tomar muy en cuenta también, hermano. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y vean allí, no solo se acordaron, ahora y creyeron la Escritura. Y creyeron la palabra que Jesús había dicho. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Jesús resucitó. Mucha palabra de Dios puede estar allí en la mente y en el corazón sin haberla creído. Sin habernos detenido a examinar, escudriñar verdaderamente si esto es la palabra de Dios. Alguien señala que nos hace falta a veces una actitud bereana. Usted sabe qué hacían los bereanos, ¿verdad? Los de Berea. Se les predicaba a Cristo y las Escrituras, y dice ellos que día a día escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no estaban dispuestos a que le dieran a tole con el dedo, hermanos, que le tomaran el pelo. No querían estar creyendo falacias. Literalmente no querían morir engañados. No se trata simplemente de decir es mi tradición y todo ello. No, uno tiene que estar consciente, convencido, convicto de lo que cree. Por eso aquí enfatizo esta realidad, hermanos, pues aún sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Así como los enemigos se acordaron de las palabras de Jesús, y aunque las citaron, pero no las creyeron. Ahora los discípulos sí las citan, las recuerdan, pero también las creen. 3 énfasis, hermanos. Cree o creamos en las palabras de Jesús. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye y cree, tiene vida eterna. No solo cree las palabras de Jesús, hermanos. Cree que son palabras de Jesús y que tales palabras son realmente palabras de vida eterna. Así lo enfatizó Juan en la declaración de Pedro. Capítulo 6, versos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Son palabras de vida eterna. Pero también, hermanos, son elementales en lo concerniente a la salvación del hombre. Sí. Porque sin Cristo no se llega al Padre. Sin Cristo no hay vida. Juan va a decir en su carta, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no verá la vida. Capítulo 11 de Juan, hermanos. Juan 11, por lo tanto, nos va a decir elementales en lo concerniente a la salvación. Partiendo de las mismas palabras de Jesús, del capítulo 11, verso 25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo, hermanos. Eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Para que todo aquel que vive y cree en mí, sepa que no morirá eternamente. Dios en su gracia, entonces, hermanos, nos ha dado la oportunidad de poder creer en Él. Y las palabras de Jesús están allí. Así que, como el Señor le diría a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Y aceptó y reconoció y dijo,
creo, Señor mío y Dios mío. Amados hermanos, las palabras de Jesús, una vez más, he procurado que fuesen recordadas en este día de hoy. Aunque fueron citadas, pero fueron descartadas, no fueron creídas, no fueron abrazadas. Hoy las palabras de Jesucristo han sido una vez más recordadas para que no las olvidemos y por medio de ellas vivamos, creamos, asimilemos, comprendamos y compartamos, hermano. Porque fuera de ello, ¿verdad? De la verdad del Evangelio, de la verdad de los discípulos, quienes son, dice, el fundamento de nuestra fe, en cuya enseñanza nuestra fe ha sido fundada. Dice que estamos fundados en las enseñanzas de los apóstoles. Porque fuera de esto, ¿qué se va a divulgar? Que los discípulos robaron el cuerpo del Señor. ¿Sí? Y ese dicho se divulga, dice Mateo, hasta el día de hoy. Se circula mentira muy distante de lo que es la verdad. Que Dios nos dé entendimiento, discernimiento, hermano, pero que también nos dé convicción y seguridad cada vez que nos toque compartir la verdad de Dios. La resurrección fue anunciada, pero también fue cumplida y hasta el día de hoy, hermanos, es manifiesta, es eficiente, es efectiva. Cristo dice, ya está a la diestra del trono de Dios. Y ahora simplemente nos resta lo que Pablo insta y nos dice a todo creyente. ¿Dónde está la palabra de Dios? Dice Romanos 10:8. Cerca de ti está la palabra de Dios. ¿Sí? Y esta palabra de Dios consiste en esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero no se queda allí, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues está escrito, todo aquel que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Sigamos anunciando, hermanos, lo que ya Cristo verificó, ratificó, y lo único que nos resta a nosotros, hermanos, es que se predicase en su nombre el perdón de pecados en todas las naciones, para que la gente sepa que por qué Jesús, porque no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, solo Él la es. Y a Él hemos de darle la gloria y la alabanza y la adoración, y en quien hemos de seguir depositando nuestra confianza, porque no somos eternos en esta tierra, algún día nos tocará partir. Y si oíste la palabra de Jesús y la creíste, no irás a condenación, mas has pasado o hemos pasado de muerte a vida. Gloria al nombre de Cristo, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, por el mensaje expuesto en esta mañana.